A la arquitectura no se le da importancia, y la tiene. Vais a un teatro y no oís, os atrae más la decoración que la escena. Vais a clase y no podéis respirar. Vais a una iglesia. El maestro pedía sencillez. ¿Cómo vais a tener devoción si las aberraciones barrocas están llenas de sensualismo? Vais por la calle y el paisaje urbano os obliga a llevar los ojos bajos. Exigid en vuestras construcciones todo: higiene, solidez, confort, racionalidad, economía. Todo menos decoración. Esa palabra os denigra. No debe existir, y si la pedís, os darán pastelería y pagaréis como cosa buena. En este caso, los arquitectos de hoy son dioses, y ante eso me descubro. No temáis, son dioses falsos, y por lo tanto, cosa fácil es que caigan en pedazos. Se admiran sus obras, o mejor dicho, las formas de sus obras y nada más, sin profundizar para buscar en ellas lo que tienen dentro, lo más valioso, que es precisamente lo que está a nuestro alcance. Es ridículo pretender que la nueva arquitectura sea cosa para minorías selectas. La nueva arquitectura es de las masas, y viene a ellas para redimirlas. Un viejo y famoso arquitecto americano, si no recuerdo mal, le decía a otro mucho más joven que le pedía consejo: abre bien los ojos, mira, es mucho más sencillo de lo que imaginas. También le decía: detrás de cada edificio que ves, hay un hombre que no ves. Un hombre, no decía siquiera un arquitecto. No creo que sean genios lo que necesitamos ahora. Creo que los genios son acontecimientos, no metas o fines. Necesitamos que miles y miles de arquitectos que andan por el mundo piensen menos en arquitectura con mayúscula, en dinero o en las ciudades del año 2000, y más en su oficio de arquitecto. Que trabajen con una cuerda atada al pie, para que no puedan ir demasiado lejos de la tierra en la que tienen raíces y de los hombres que mejor conocen. Luego nos lamentamos de que ya no hay grandes arquitectos menores de 60 años, de que la mayoría de los arquitectos son malos, de que las nuevas urbanizaciones resultan antihumanas, casi sin excepción en todo el mundo, de que se destrozan nuestras viejas ciudades y se construyen casas y pueblos como decorados de cine a lo largo de nuestras hermosas costas. La culpa del retraso de la arquitectura es del cliente. Según el arquitecto, no nos dejan hacer. El enfermo cree en el médico, el abogado me arregla este asunto, ¿por qué el arquitecto no me construye mi casa? No creo en él, no tiene autoridad. Mientras el arquitecto no tenga confianza en sí mismo, autoridad y criterio, no habrá arquitectos. Estaremos en manos del cliente. ¿Cómo queréis construir vuestras ideas si no educáis a las masas? El pintor, el músico, el escultor, el literato pueden concebir lo inconcebible, se entera cierta parte del público. El arquitecto no puede dejarse llevar de su imaginación, no se da cuenta de que su obra es para todo el público, está en la calle. Su responsabilidad es mayor. Se pide al pueblo serenidad, tranquilidad para resolver actos públicos. Un espíritu sereno sale a la calle y ve edificios faltos de tranquilidad y llenos de sensualismo, pierde la serenidad y grita revolución.